está claro que cuando hablamos de religión, hablamos de espiritualidad y cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de religión, porque una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser religioso o algo similar, dedicarse a la religión en pleno o bien atribuirse a esa religión ciertas normas, reglas, actitudes que le son propias y que uno tiene que seguir a pie de letra porque están dentro de su canon o de las normas de esa doctrina. Otra cosa es ser espiritual y puede acontecer que una persona pueda tener o no más cerca su espíritu de una religión que de otra, pero eso no significa que deje de tener atención sobre las otras propuestas espirituales o religiosas que hay en el mundo. Vamos a hablar de religión y vamos a hablar sobre todo de espiritualidad y vamos a hablar de aquellos temas que se nos han hecho a veces un poco conflicto por parte de la religión, por parte de ciertas religiones y han atribuido a lo malo, a lo desechable, a lo turbio, palabras o personajes que a lo mejor no eran tan turbios inicialmente. José Luis Jiménez es periodista, es comunicador, es escritor y autor de una magnífica obra que acaba de publicar que se titula Apostasía. Y lo vamos a presentar inmediatamente, aunque ya lo estáis viendo. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Buenas noches y bienvenido, José Luis, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Enséñame tu libro, por favor, enséñamelo, porque Bueno, aunque lo voy a... este es el libro que estabas comentando, La La apostasía apostasía de de Lucifer. Lucifer. Eso es, ese Y es el ese libro. título, La apostasía de Lucifer, ¿dónde nos lleva? Bueno, la palabra apostasía hace referencia a alguien que abandona, que reniega de una religión o de una cultura donde ha estado permaneciendo hasta ese momento y decide abandonarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la religión cristiana o la católica o cualquiera de las que están dentro, cuando alguien no quiere pertenecer, tiene que apostatar, ¿no? Entonces, voy a hacer una apostasía, es decir, me voy a salir, ¿no? de esta iglesia o de donde sea. Bueno, pues la apostasía de Lucifer viene a significar que esta figura del que hablaremos ahora, pues no quiere pertenecer a la religión, ¿no? Y claro, ¿por qué no quiere pertenecer? Porque él no ha existido nunca en esa religión, en ninguna. Vamos a hablar de esa apostasía y de ese personaje Lucifer, que por cierto, se le da mucho nombre, pero solamente aparece en el Antiguo Testamento una vez en Isaías 14:12, como Bueno, Lucifer, pero no, nada más. sí, pero Y, perdona que te interrumpa, Pedro. No aparece en ninguna parte de la Biblia. Eso que tú acabas de comentar en Isaías sí, no hace sí. referencia al personaje de Lucifer, a esta figura, sino hace referencia al lucero del alba, Al lucero del que es, alba, sí, sí, sí. claro, que Bueno, porque Lucifer, es como si le ha traducido de alguna manera a Lucifer, ¿no? sí, exacto. La- Lucifer, que originalmente proviene del latín, que significaría el portador de la luz. O sea, en esto de Isaías, lo que hace referencia, bueno, te has avanzado un poco en lo que yo te iba a contar, pero si me permites, lo hace un escriba a partir precisamente del cautiverio de Babilonia o el exilio de Babilonia, cuando allí los sacerdotes, sobre todo Esdras y algunos de estos, empiezan a inculcar al pueblo judío que era politeísta, adoraban a varios dioses, a que se decidieran por uno solo, por el tal Yahvé, ¿no? El Yahvé, ahí sí que ya va a aparecer este Dios, ¿no? El único Dios. Y hacen referencia, en este caso, a la caída que tuvo el rey de aquí de Babilonia, no recuerdo el nombre exacto, pero era un hombre que estaba en lo más alto y cayó o sea, vamos a decir que fue a lo más bajo, cayó, ¿no? Y entonces, para representarlo de una forma metafórica, hicieron referencia a que esa luz que estaba en el cielo, ¿no? La luz del alba y tal, que había caído a lo más bajo. Pero no estábamos hablando del personaje al que la mayoría de las personas creen que se refieren cuando hablan de Lucifer. Preguntáramos ahora mismo en la calle a las personas que viéramos y dijéramos, para usted, ¿quién es Lucifer? Y unos te dirán, Satán, Satanás, el diablo, el demonio, Sí, 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 ¿verdad? sí. Bueno, pues Lucifer resulta que no es nada de eso. Lucifer
de hecho no aparece ni en el Antiguo Testamento, ni mucho menos en el Génesis, que es donde nos hablan con la serpiente que le ofrece a Adán y a Eva comer del árbol de la sabiduría, del conocimiento, ¿no? Y también lo confunden con eso. Y eso va a provocar que luego esta figura de Lucifer, digo figura porque no es ningún personaje, no ha existido, no ha habido nadie que haya realizado esta función de este personaje, pues lo utilizan para también, sobre todo ya diríamos en la parte eh, más oculta, más profunda, ¿no? Más esotérica, como el revelador del conocimiento, el que revela la luz, ¿eh? Porque la luz viene a significar el conocimiento, la sabiduría. Entonces José también se Luis, va a utilizar. perdóname que situemos un poco, porque claro, uno te escucha, que tú te has documentado muchísimo, pero no todo el mundo está tan documentado sobre el particular. Nos hemos quedado con la luz la luz bella, ¿no? El portador de la luz, como bien tú decías anteriormente, el ángel que perdió la esmeralda, se le cayó la esmeralda de la frente. Bueno, son metáforas, ¿no?, que se han utilizado pues para dar una explicación a un personaje que tú bien decías que no aparece, y es verdad, como Lucifer solo aparece de esa manera en Isaías, y no como Lucifer como tal, sino como el portador de la luz, más que otra Claro, cosa, ¿no? Pero exacto. tú dices, apóstata. Claro, apóstata es alguien que renuncia a una religión públicamente, el que marcha de una religión no quiere saber nada de ella. Pero es que no había ninguna religión en aquella época cuando Dios creó el mundo. ¿Qué religión existía? Fue Bueno, es que, apóstata claro, del a creador del Lucifer, mundo. sí, la figura de Lucifer se crea, pues, ¿cómo te diría yo? En los primeros años, un poco antes del cristianismo, precisamente porque la iglesia o la religión de turno, son las tres monoteístas las más importantes, tienen a Dios creador, todopoderoso, todo sapiente, etcétera, y necesitaban la figura contraria, porque lo que se pretendía con esta figura era tener un arma que provocase miedo en el individuo, porque a través del miedo se le iba a controlar. Entonces, se va a utilizar esta figura como diciendo, es el demonio, el diablo que te va a castigar, que te va a hacer tal, el que te va a provocar tal. Se utiliza para eso, para crear el miedo, porque lo que más preocupaba y preocupa incluso hoy día no era el bien o el mal, era el obedecer o el tomar conciencia y dudar de las órdenes que te dan, es decir, desobedecer. Entonces, ese era el peligro. El no mantener una obediencia, en este caso a las religiones, aunque luego veremos que eso se puede trasladar también a las culturas y sociedades, pero bueno, discernir, el cuestionar todas estas normas, leyes y que se obedecían casi de forma automática, sin pensar, que el individuo no se paraba a pensar si aquello que le habían dicho era cierto o no era cierto, si tenía un razonamiento lógico. No, sencillamente, bueno, a veces son dogmas de fe y hay que aceptarlos y no se paraba a discernir y a reflexionar. ¿Qué ocurre cuando el individuo dice, no, no, yo tengo que discernir, tengo que razonar, tengo que ver si realmente esto es lo que yo siento o lo que yo creo o cómo debe ser, ¿no? A esto es cuando le llamamos el despertar de la conciencia, cuando uno empieza a tomar conciencia de sí mismo, de lo que es, de por qué está aquí, o intenta aprenderlo, ¿no? Saberlo. Y todas estas cosas, desde el origen de los tiempos, que es lo que yo intento reflejar en este libro, es lo que ha provocado que a través del miedo, que es lo que más se ha utilizado, se controlase pues en este caso al público en general, ¿no? A las masas. Luego, esto, claro, yo entro en 46 capítulos porque voy desgranando paso a paso las diferentes opciones y versiones que tenemos, pero lo que importa realmente es que esa pregunta que todos nos hacemos en algún momento dado, pues cuando tú cuestionas normas, dogmas de fe o cualquier otra circunstancia que te está
de alguna forma obligando a obedecer sin que tú seas consciente a veces, porque a veces obedecemos de forma inconsciente. Estamos en una sociedad, por ejemplo, la actual. Yo en el libro incluso hay un capítulo 2 que hablo de la película de la Matrix, ¿no? Porque la Matrix refleja muy bien cómo el público en general, la gente, prefiere vivir en un mundo que es falso, que no es real, que no existe, pero que se siente cómodo obedeciendo unas normas que quizás no son para él las mejor, pero como se siente bien, entonces no se preocupa, no piensa. En cambio, cuando el protagonista de la película se plantea por qué es aquello, empieza a dudar, ya no se cree lo que ve y ya quiere experimentar y por él mismo darse cuenta de las cosas, es cuando al final se produce lo de la pastilla roja o azul. ¿Qué quieres? ¿Seguir viviendo en la mentira de una forma quizás más cómoda para ti, o enfrentarte a la realidad, ser consciente, tomar conciencia, tomar tus propias decisiones? Claro, esto no es lo más fácil, es lo más complicado. Lo que está claro, José Luis, es que el título se las trae, te lo has buscado, ¿no? El título, la apostasía de Lucifer, porque claro, la gente, el público medio, ¿no? Pues atribuye a Lucifer, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, hablar como de Lucifer o con un libro que le damos el título en portada de Lucifer, parece como que mm, vengamos de una secta, vengamos de una religión o que hablemos de una religión satánica o que da miedo, ¿no? De Bueno, pero entrada, yo, de claro, yo entrada. para eso, Pedro, yo en la publicidad del libro, en la descripción del libro, ya indico que no se trata de un libro sobre satanismo, que no Muy tiene nada que bien, ver. Es un ensayo filosófico, psicológico y espiritual. muy bien. Por lo No, no, tanto, esto es lo primero que yo, la salvedad que quiero decir, que es que quede claro que yo no estoy hablando aquí de un libro satánico, en absoluto. Entonces, es un libro que yo creo que ayuda o debe servir para eso, para que la gente despierte la conciencia, aquel que aún está dormido, que aún no acaba de entender muchas cosas y que se dé cuenta de lo que realmente es importante en su vida. te estás convirtiendo en Eva. Nos estás dando un trozo de manzana. Bueno, es que vamos a ver, no es malo desobedecer. ¿No? Luego hay que ver cuando uno se cuestiona las cosas si realmente hay motivo para ello. Pero la mayoría de veces, cuando nos cuestionamos algo, cuando se nos ofrece y lo cuestionamos, estamos más en el camino de la verdad, en conocer realmente la verdad, que no cuando se acepta sin cuestionar nada, ¿no? Porque sin cuestionar nada hemos estado muchos años, miles de años creyendo en lo que nos han contado, sin molestarnos en ver si aquello tenía avisos de verdad o era simplemente un relato inventado por alguien, ¿no? Lo que a Como mí siempre sucedió con la figura de Lucifer. lo que a mí siempre ¿Eh? me ha impresionado, José Luis, y tú lo sabes muy bien, es que durante 1500 años, que más o menos es lo que ha durado pues esa transmisión escrita de lo que es la Biblia, el Antiguo Testamento y demás, ¿no? 1500 años y hay un baile de números ahí que no acabo de entender, porque por un lado se habla de 1500 años, pero luego se habla de 700 años. eh, de autores que se desconocen entre 30 y 40 y luego también lees que hay autores que se conocen como Moisés, los reyes, Salomón, profetas, escribas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Esdras, etcétera, etcétera, que eran, que no eran de la época, que eran de otros tiempos, ¿no? Entonces, todos eran del mismo pueblo, al menos, más o menos, y todos tuvieron la misma visión por Dios, por Elohim, por Jehová, por Yahvé, llámele como le quieras llamar, ¿no? Todos tuvieron la misma revelación como para seguir el entramado, la línea, porque claro, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede No, no, ser? no. No, no, en absoluto, Pedro, ninguno tuvo la misma revelación, ni inspiración, ni nada. Sí, los relatos se fueron adaptando a cada época, a cada momento. Te he dicho antes que los primeros israelitas, cuando, bueno, ya partiendo de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, ahí ellos eran adoradores de varios dioses. Estaba el dios El, que se llamaban Elohim, en el nombre de entonces, estaba Astartet, estaban varios dioses. Y a este último dios que van a coger como ya el principal al que van a adorar, Yahvé, que son el tetragramatón que se utilizaba, esto se acepta a partir del 600 antes de Cristo.
una vez que ya están en el cautiverio de Babilonia. O sea, fíjate, estamos hablando de 1000 años antes que los israelitas estaban adorando a varios dioses, a varios, no a uno. Y tenían un dios para una cosa, para otra y lo contrario. Entonces, lo que observan los reyes y los sacerdotes de entonces, que son los que dirigían al cotarro, para que se entienda, y los que necesitaban que el pueblo fuese obediente, obedeciera y tal, van a crear esta figura de Lucifer, pero no con este nombre, no, no va a ser así. Van a ir adaptándola durante el transcurso de estos 600 años hasta la llegada de Cristo, hasta el Nuevo Testamento. Se van a ir adaptando muchas historias. Y aquí tenemos a mitad de camino, por ejemplo, el libro de Enoch. Y el libro de Enoch nos está hablando de un personaje, de Semanye, que va a ser el jefe de estos 200 vigilantes que la Biblia del Antiguo Testamento se conocen como los Elohim o los Ben Elohim, los hijos de los dioses, que descienden a la tierra porque vienen las hijas de los hombres que son hermosas y tienen relaciones con ellas, tienen hijos que son los Nefilim, los gigantes que luego aparecen en la historia y en la cultura. Todo eso, por ejemplo, Enoch empieza a contar eh, mm, cómo desobedece las órdenes del Dios de Semanyá, de estos ángeles caídos, que les llaman ángeles caídos, pero es una interpretación posterior, muy posterior, ¿no? Porque aquí en el libro de Enoch se habla de, de vigilantes, no se habla de ángeles caídos, ¿no? Podríamos entrar en el libro de Enoch, pero ahí ya vemos cómo se va a utilizar esa figura de Semanyé para identificarla con el personaje, no, con la figura de Lucifer, No ¿no? obstante, Y ya se perdón, hace en el 300 y pico antes de Cristo, en que el, aparece en Enoch. en el reinado de Ezequiel, ¿no? En el año, en el siglo séptimo, creo que, no, octavo, en el siglo octavo antes de Cristo, y en el año 700 más o menos antes de Cristo, es cuando aparece o se empieza a escribir el Antiguo Testamento, que dura más o menos después durante 1000 años de tradición y de cambios y de cambios. Pero Sí, claro, me de estás hecho hablando, dura hasta el siglo I, y casi II de nuestra era. claro, entonces dices, bueno, 700 años antes del nacimiento de Cristo, ¿sí? Sí. Y tú hablabas ahora de la primera mujer de Adán, de alguna manera. Bueno, este relato, curiosamente, es exactamente el mismo, prácticamente, casi todo el mismo, que el relato que vamos a encontrar en las tablillas sumerias en Atrahasis, por ejemplo, en el Atrahasis, ¿eh? O en el Nomus Elis. Allí no se nos habla cómo estos dioses, llegados del espacio, los que del cielo bajaron en la tierra, cuyo nombre Y los copularon con las hijas de los Anki, hombres. ¿no? Pues allí Enki y tal, bueno, no voy a explicar toda la historia, van a crear a este nuevo hombre, a este hombre que es el Homo sapiens que somos ahora. Y lo hacen partiendo de otro homínido, el Homo erectus, en el que van a hacer una intervención. Eso está escrito, redactado en las tablillas sumerias en varios relatos. Te mencionaba el Enuma Elis y el Atrahasis, hay otro más también. Y eso está escrito, pues mira, como 1000 años, 1000 y pico de años antes que el Génesis hebreo, Ahí ¿no? no Entonces, aparece, no aparece Eva, aparecen otros no, nombres. porque aparece Adamu, y no se le da de momento el nombre este de Eva, ¿no? Entonces, todo esto se intenta de alguna forma utilizar en estos escritos posteriores de la Biblia hebrea, porque Adamu y la mujer que surge no son los primeros que crean, en este caso los Anunnaki. Habían hecho experimentos, pruebas cientos de veces, no les salía lo que querían. Es este primer hombre, este primer Adamo, el primero que ya va a salir como ellos pretendían, ¿no? Por eso te digo que lo de Lilith y tal, y todos estos nombres que se están dando, son versiones que han ido utilizando, pero si nosotros cogemos la Biblia cristiana, que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo es prácticamente idéntico al hebreo, puesto que está copiado del hebreo, Pero y el José hebreo Luis, a su vez yo creo, coincide, yo, perdona, en su 90% en esta parte de la creación del Génesis y tal, con el Atrahasis y el Enuma Elis de los Anunnaki, pues hombre, yo diría blanco y en botella, no, pero no obstante, pero no dejo sé la si, opción de que cada cual
piense lo que quiera y decida. José Luis, ¿es en la Torá, en el Talmud, donde aparece el nombre de la primera mujer de Adán, Creo que es en la Torá, Lilith? En la Torá, sí. En la Torá, ¿verdad? Primera Sí, mujer. Es curioso que siendo judíos aparece por un lado Lilith y en el otro apartado crístico no aparece Lilith para nada. Aparece Eva nada sí, bueno, más, es ¿no? que si analizáramos las Sagradas Escrituras con detalle, veríamos que se producen muchas contradicciones. Y es precisamente a partir del exilio de Babilonia, cuando estos sacerdotes, antes yo te he mencionado a Esdras porque es el más conocido, el que más cambios y manipulaciones hizo, ¿no? Incluso ha sido denunciado por historiadores israelitas hace ya más de 2 siglos, ahora no recuerdo el nombre de uno muy famoso. Entonces, claro, van introduciendo, como te digo, historias y manipulando y cambiándolo de acuerdo a los intereses de los reyes y los sacerdotes de entonces. Entonces, incorporan cosas, relatos que no existían antes. Y con esos relatos necesitan incorporar nuevos personajes. Y empiezan a incorporar todos estos personajes. ¿Mm? Pero lo que es cierto, lo que se puede comprobar es que la figura de Lucifer, que es una figura que se utilizó para, bueno, pues para meter miedo a las gentes, ¿no? Para tener alguien que va a ser el que provoca, el que es responsable de todo esto, se va a utilizar precisamente de una mala traducción, de una traducción que se hizo mal, que era de la caída del rey de Babilonia, el que le llamaban el portador de la luz, el lucero del alba, que dice, bueno, y cae, ¿no? Estaba arriba del todo y cae. Y entonces van a utilizar esta figura. Luego la figura, como te decía antes, no solamente va a servir para provocar el miedo y como ese personaje de terror y tal, porque lo van a identificar con demonios, con Satán, con satanismo, que no es cierto, que esto no tiene nada que ver, con un personaje que va a ser el que porta la luz, en el sentido figurado de que el que te aporta el conocimiento, el que te permite despertar tu conciencia, el que te va a transmitir conocimientos prohibidos. Pero ¿prohibidos por qué? Porque son conocimientos que te permiten, como se dice en el Génesis, ¿no? Adán o el hombre, Adán y Eva, descubren que están desnudos, descubren, saben lo que está bien, saben lo que está mal, o sea, toman conciencia. ¿Eh? Entonces, se intenta que esa serpiente represente a Lucifer o Lucifer a la serpiente, pero en realidad la serpiente es otra metáfora, tampoco es una serpiente ni es el diablo, no tiene nada que ver. Si nos tomamos o cogemos literalmente todo lo que nos cuenta el Atrahasis o el Nemolis de las tablillas sumerias, veremos que es otro significado. Pero en el libro sagrado, en la Torá y en el Tanaj y la Biblia hebrea, pues se va modificando, pero de un texto que ya existía 1000 años atrás. Un libro que desde luego tiene un montón de páginas, tiene mucho que leer y tiene mucho que decir. No es un ensayo de 50 páginas, no es un No, ensayo tiene 300 y pico, sí, eso tiene es, eso 300, es. Y uno piensa, Lucifer, 318. hasta ese punto tiene tanta información, o sea, hay tanto de Lucifer, ya no digo de los siguientes demonios, Satán, Belcebú y compañía, como, pues no sé, el cuadro diabólico que le han pintado como tal, ¿no? Pero Bueno, tantas salidas tiene el Lucifer en este caso, José Luis, claro, como para pero darle tanto empeño. sí, sí, por supuesto, y se podría aún ampliar más. Piensa que ya si partimos que Lucifer no era el enemigo que nos decían, ¿no? Y se explica con detalle por qué, y ahora lo estamos resumiendo muy mucho, pero que no tiene nada que ver con el enemigo que se nos impone, ¿no? Pues eso ya da para explicaciones extensas. Luego te he dicho que es que hay 46 capítulos, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, te puedo decir por encima, ahora no lo miraré por aquí del libro, pero te puedo decir algunos de los capítulos porque son muy interesantes, ¿no? Tenemos el origen de la mentira, de dónde surge la mentira de Lucifer, ¿no? Tenemos el relato que convirtió la duda en pecado, tenemos el relato que no menciona a Lucifer y de dónde se saca y no lo menciona, el enemigo que es necesario que se cree y por eso
crean la figura de Lucifer, el enemigo como herramienta de poder, porque se convierte en una herramienta de poder cuando se produce la caída de este portador de la luz, el enemigo interior, porque vamos a ver que interiormente, o sea, a veces dicen, bueno, una prisión externa, que esta prisión que es muy grande para escapar, no, a veces las prisiones no tienen que ser externas, pueden ser una prisión interna nuestra, porque somos incapaces de salir de una serie de normas, de convicciones, que aunque estemos errados o equivocados, no queremos reconocer, no queremos cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, y preferimos seguir viviendo en esa mentira. Entonces, esta es otra apostasía, es la apostasía de negarse a vivir en la mentira. No quiero yo pertenecer a esta mentira, yo quiero vivir fuera de la mentira. Esta es la apostasía realmente principal de este libro, ¿no? El negarse a vivir dentro de una mentira. Entonces, te digo esto, pero es que hay muchos capítulos, ¿no? Tenemos la nueva Inquisición, la culpa como herramienta de control, la demonización del pensamiento, el miedo invisible, como te decía, el Lucifer y el símbolo de la revolución, de lo que te hablaba, la esclavitud que se acepta, porque a veces aceptamos normas y aceptamos eh, obligaciones que realmente nos esclavizan y podemos pensar que es que nos están haciendo la vida más cómoda. Y no es así, pero nosotros, por nuestro, vamos a llamar, por no querer enfrentarnos, ¿no? El elegir la comodidad de la mentira, preferimos no enfrentarnos a la realidad porque eso supone tener que enfrentarte a tus propios miedos y tener que ser consciente de que puede ser que si te presentas como eres, no te acepten los demás como hasta ahora estabas perteneciendo a un círculo, a un club, a lo que sea, porque aceptabas esas normas y te comportabas como ellos querían que te comportases, pero no eres tú. Entonces, a ver, todo esto yo lo analizo en este libro con 46 capítulos. Pues, te he mencionado tres o cuatro, pero son 46, ¿ves? Que no son Entonces, pocos, que no son pocos, que no que son no son pocos. Y entonces, por eso te decía al principio que este es un ensayo filosófico, psicológico y espiritual, porque aborda las tres materias. ¿No? No estamos hablando de Y creo, religión, estamos hablando de un tema espiritual y estamos hablando del miedo, José Luis. sí, Los tiempos cambian. Antes hablaba en parábolas, hablaba en un lenguaje para que todo el mundo pudiera entender lo que ahí se decía y en base al miedo, como tú bien comentabas, en base al miedo, pues se ha matado, en base al miedo sobre él o sobre ella o sobre aquel, pues se ha matado a las cruzadas, por ejemplo, la cantidad de gente que ha muerto. Pero al margen de eso, cada religión, y digo ahora religión, que aunque la palabra, bueno, significa unir, ¿no? La reunión, unir conceptos, no tiene nada que ver con lo que en verdad se escribe cuando uno habla de religión, porque ahí las tenemos. Y hemos matado por nuestra propia religión pensando que la nuestra es la auténtica, la real, y que las demás son las falsas, ¿no? claro, esto es lo que precisamente se analiza en este libro, Pedro. No Es estoy eso. hablando de religión. Aquí no se habla de religión ni de satanismo, no. Se ponen los ejemplos que existen en las religiones, en las mayoritarias monoteístas, de cómo se utiliza la figura de Lucifer precisamente para introducir ese control a través del miedo, ¿no? Entonces, esto sirve no solo para las religiones, como te he dicho, para culturas, para sociedad. Lo curioso, José Luis, es que en todas las religiones, es como si fuera un calco, en todas las religiones aparece, si no la palabra Lucifer como tal, sí que aparecen los demonios o aparecen otros significados Sí, muy relacionados con el demonio, con Belcebú, con Satán, con claro, Lucifer, con el el apóstata miedo. Sí, sí, de el miedo ha Dios. sido el arma más efectiva que ha existido. Desde que se dieron cuenta los que controlan, los que tienen el poder, los que quieren tener el poder, se dieron cuenta que el miedo era el arma más efectiva y la pusieron en marcha. Primero lo hemos visto en las religiones, pero luego se ha puesto en marcha en todas las sociedades, en las culturas. En aquel Entonces, tiempo está claro que el miedo funcionaba y que ahora es el camino del guerrero, el camino de la luz, el donde la persona, el ser humano tiene ganas de conocer, de explorar, de abrirse al mundo y de saber, bueno, que ya sabemos leer y escribir, que ya tenemos entendederas, que no hace falta que nos engañen, ¿no? Cuando decimos que a veces la iglesia debería de ponerse un poco al día,
Claro, ¿cómo se va a poner al día la iglesia después de, iba a decir una mentira, pero iba a decir de una cosa, una bola tan de nieve tan grande, tan grande, tan grande, que ahora cómo la cambias? ¿O cómo la explicas? ¿No? ¿O No, cómo la es que explicas? ¿No? es muy difícil. En los tiempos actuales se pueden producir, pues eso, apostasías por parte del público, de la gente, pero el cambio que necesitarían las distintas religiones, y fíjate que digo distintas, sobre todo las tres principales monoteístas, implicaría que tenían que abandonar muchos de sus dogmas, la mayoría de los dogmas, porque son irracionales, son ilógicos, no tienen una explicación lógica. Entonces, claro, es cuestión de fe, ¿no? Pero es que la fe es algo muy personal, es muy subjetivo de cada uno. Eh, entonces, este cambio que tú dices que tiene, yo no creo que se produzca desde luego en nuestra generación, ni en la siguiente, ni en la otra, porque además vemos que existen unas facciones, existe un fanatismo religioso en algunas de estas religiones que es peligroso, es muy peligroso, y que hay quien le interesa que continúe, no quieren que esto se diluya. Entonces, tenemos a los que les interesa que este fanatismo religioso siga existiendo, ¿no? Y luego No, tenemos sí, el propio individuo que tiene, como te decía antes, ese temor psicológico, moral, si quieres, también, por determinados asuntos, que va a ser el peor, porque lo tiene dentro de él. No va a ser alguien al que pueda, sino que es él mismo el que, si no es capaz de superar ese temor interno que tiene, pues no va a llegar a ninguna ayuda externa. El despertar de la conciencia del individuo es la clave para salir de esto. Y desgraciadamente aún yo creo que queda mucho tiempo para que haya una mayoría, una masa crítica de personas que hayan evolucionado hasta ese punto que has dicho tú, de que estamos en busca de la luz, ¿no? Que consiga cambiar, ¿no? Entonces, desgraciadamente, yo ojalá que mañana cambiara todo, pero estamos en plenas guerras por todas partes y estamos viendo atrocidades y parece que la mayoría de la gente no le afecta, ¿no? La gente sigue igual. Entonces, hablaba yo con alguien que está ahora muy introducido en esta guerra, tanto en la de Ucrania como en el Líbano, con Israel y compañía, ¿no? Y me decía, estamos a una hora, a 2 horas del conflicto. O sea, eso puede trascender y llegar aquí, ¿no? Y aquí nos dan, como en Roma, pan y circo y ya estamos contentos. Nos dan televisión, fútbol y cuatro cosas para que nos olvidemos en realidad de lo que están viviendo claro, seres humanos a muy pocos kilómetros de aquí si te pones a mirar, es un ¿no? ejemplo de la Matrix que decíamos antes, total, es un Eso ejemplo es, total de la Matrix. eso es. O te Y sales de la sí, Matrix o si te quedas ya sabes que es donde estás y lo que... lo curioso es que, claro, hemos tenido al Papa, su santidad el Papa recientemente, y uno que ya empieza a pensar como un mayor, como un mayor, ¿no? Y a hacerse sus cábalas y a querer buscar o medio eh, disuelta por los aconteceres de la propia existencia, de la propia vida, de los cambios que han habido, de lo que hoy se manifiesta como un dogma de fe y mañana es otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces uno piensa, ¿cómo puede ser que el Vaticano, que no deja de ser un Estado, ¿no? La Iglesia Católica, que dices, bueno, ¿cómo puede ser que eh, un líder espiritual no haya evitado una guerra en Ucrania y Rusia, no haya evitado el conflicto que estamos viviendo ahora en el Líbano, Israel y Palestina durante tantos años, ¿no? Y al fin y al cabo dices, bueno, pues es un estado pequeño. ¿Cuántas personas viven en el Vaticano? 900 personas, 900 habitantes, no llegan ni a 1000. Entonces, una cosa tan pequeña que antes, en la época del medievo, ¿qué fuerza tenía la iglesia? ¿Qué fuerza tenía la iglesia? Que no tenía ni ejército, como aquel que dice, porque el ejército era multidisciplinario. Trocitos de Francia, trocitos de Alemania, guerreros de aquí, guerreros de allá, y se unían todos en contra del infame. Pero, caramba, qué fuerza tenía la iglesia en sí y el miedo a no saber leer, el miedo a ver lo que va a pasar, el miedo que si te doy una prenda de 500 pesos, por ejemplo, pues los pecados me son perdonados, y así puedo construir una iglesia más bonita y yo ir al cielo directamente. Quiero decir que
me da un poco hasta de tristeza de que estando aquí el Papa, el León XIV, hace 2 días en España, ¿no? Defienda la, pues eso, las apariencias que hoy le interesan mucho al gobierno, el tema de la gente que viene de fuera, del inmigrante ilegal, y sin embargo en el Vaticano está prohibido la inmigración ilegal y además esperada con 4 años de cárcel al que entre ilegalmente, con Pero como 25.000 euros de multa y con 15 años sin poder entrar en el Vaticano, en claro, un estado tan aquí dicen, pequeñito. tú lo has dicho, que aquello es tan pequeñito que solo caben 900, dice, aquí no caben más, no caben todos. No Pero cabe en más, España, ¿no? como es más grande, dice, pues aquí caben más. ¿No? Debe ser O eso. sea, una cosa y sin embargo tan rica, ¿no? Porque uno está en el Vaticano y yo he tenido el gusto de entrevistar con Juan Pablo II, por ejemplo, personalmente, ¿no? He estado allí, he visto el Vaticano por dentro y dices, caramba, Jesús de Nazaret era tan rico, Jesús de Nazaret quería una iglesia tan poderosa, tan rica, y uno empieza a tener ideas confusas, José Bueno, Luis. porque tú empiezas a hacer lo que la figura de Lucifer hace, que es cuestionarse si aquello realmente es la verdad, es lo que tú quieres, lo que tú crees. Entonces tú ves que tu conciencia te dice, eso no puede ser, esto no es correcto, esto no, y te empiezas a cuestionar todo eso. Esto es lo que se intenta explicar en este libro, ¿no? Cuando la persona empieza a cuestionarse las cosas, lo que ve, lo que le dicen, lo que oye, dice, no, esto no, y te revelas. Ahí viene esa revelación. Y ahí es cuando te revelas y dices, no, yo no paso por aquí. Tú imagínate que estos soldados que manda el Netanyahu, el ejército israelí, a asesinar, porque es asesinar a criaturas, a niños que están en su casa con su madre en brazos, ¿no? Y entran y los ametrallan a todos y los matan, y no es uno, ya hay no sé cuántos miles así, aparte de las bombas. Si ese soldado se niega, dice, yo soy soldado para defender a mi país, no para asesinar a criaturas, a niños, que no tienen ninguna culpa, aunque sus mayores, sus padres o quien sea, sean terroristas, que son ellos los que tendrán que pagar. ¿Qué culpa tiene el inocente, el niño? En cambio, no se lo cuestionan, al contrario, muchos hasta presumen, ¿no? En las televisiones y tal, presumen de haber matado a criaturas, ¿no? Esto yo no sé qué palabra encontrar, porque es aborrecible, total. Bueno, pero En es que, cambio, José Luis, perdóname, pero es que siguen el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice al pueblo judío que la tierra prometida está en Canaán, ¿no? Que tienen que ir ahí, donde hay multitud de pueblos asentados ya, no, y ya, que pero lo que esto lo tienen que hacer dice, es, sí, sí, Pedro, pero eso lo dicen ellos. sí, No hay ningún Dios claro, que diga eso, no hay cla- ningún Dios que en el diga eso. Antiguo, bueno, lo dicen ellos, pero aparece en No, el bueno, ellos Antiguo dicen, Testamento. ellos dicen, porque Y hay primero que le llaman, eliminar a todos los pueblos que están en Canaán porque es a la ver, tierra prometida para los judíos, ¿no? Pedro, cuando tú quieres justificar algo, tienes que inventarte un relato. Entonces el relato es mi Dios, Dios, porque primero eran cuatro o cinco, el Asarat, Astartet, varios, y el Yahvé era el cuarto en la escala, ¿no? Tenían varios. Cuando en el exilio de Babilonia ya necesitan, porque ya empiezan los reyes, que hasta entonces no había reyes, los reyes empiezan un poco antes, ya necesitan crear una política de Estado, una religión de Estado, ya los sacerdotes, todo esto, se tienen que inventar algo. Y entonces, claro, te escribe lo del Yahvé, que Yahvé es Dios y le ha prometido a todo el mundo y que tienen, no, eso lo dices tú. Como si yo ahora cojo y digo, oye, mira, que yo tengo un Dios que se llama Tiroviru, Viru, Viru, y me ha dicho que a partir de mañana me puedo quedar con las tierras de todo el mundo porque me ha elegido a mí. Y yo soy el elegido y voy y mato y se lo quito al que sea, porque Dios, que es quien manda y yo qué tal, me ha elegido a mí. ¿Vale? Pues esto es lo que ocurrió. Y esto es lo que siguió ocurriendo y sigue ocurriendo aún porque aún siguen diciendo Y que seguirá ellos son. ocurriendo, y ¿No? seguirá Entonces, claro, ocurriendo. ¿qué pasa? Yo te decía, si la gente dice, esto no puede ser. Yo esto no lo puedo admitir. Esto es inadmisible. Y hace, por lo menos por no aceptarlo, por lo menos por no bendecirlo con el silencio, ¿no? Porque yo no digo que te vayas a pelear, a guerrear, pero hombre, cuando la gente se calla, cuando la gente se silencia, ya no digo los que defienden esto, porque esto ya me parecen tan aborrecibles y tan criminales y genocidas como los que lo cometen.
y aquí por desgracia tenemos unos cuantos, estos es que no se merecen ni el aire que respira, pero son una, no sé si gran mayoría o menos mayoría, pero es una mayoría que además, por desgracia, tienen el poder. Porque no olvidemos que el lobby judío es el que maneja la banca de Estados Unidos y de todo el mundo. Y que en Estados Unidos los senadores, todos, si no todos, la mayoría, sus campañas son financiadas por el lobby judío. Y si luego entramos y vemos que casi todos los estados, resulta que todo el sistema que tienen de defensa, de espionaje, de tal, todo es israelí. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo está cogido por los cataplines de esta gente. Yo le decía un día a un embajador cultural de Israel, que residía en Barcelona, le decían, vosotros sois el pueblo elegido de Dios, ¿no? Eh, yo casi hubiera preferido que Dios no me hubiera elegido si fuera judío, porque desde que el mundo es mundo, desde que el pueblo judío está ahí, estáis en conflicto y dura todavía. Quiero decir que Dios qué ha hecho para apoyaros y que tal y como aparece con el tema de Canaá, que eliminar a todo lo viviente de ese pueblo para vosotros, todavía sigue estando en vigor. Hoy sigue el conflicto, ¿no? Estamos hablando de Dubái, estamos hablando de tierras que hoy están en conflicto. Para ser el pueblo de Dios, madre mía, es preferible casi que no serlo. No, digo yo, No, vamos, no sé, ¿no? claro, volvemos a lo mismo, ya partimos siempre en lo mismo, la base es la misma. ¿Quién dice que es el pueblo elegido de Dios? ¿Ha venido Dios a decirlo al resto de la humanidad? Oye, tenéis que hacer lo que os diga mi pueblo elegido. Israel, que es mi pueblo elegido. No, no, si ni siquiera sabemos quién es Dios. Pero ellos han creado su Dios. No ha sido Dios que ha creado el hombre a su imagen y semejanza. No. Es el hombre el que ha creado a un Dios a su imagen y semejanza y de acuerdo a sus intereses. Y claro, como es un Dios que han creado ellos, pues este Dios les permite hacer lo que quieran y los bendice, porque para eso es su Dios, que lo han creado ellos. ¿Mm? Esa es la realidad. Y hasta que tú no te planteas estudiar, leer, discernir sobre todas estas cosas, te limitas. A mí me han contado que Adán y Eva los primeros padres, que esto tal, que esto es pecado, que esto es dogma, y yo no quiero saber nada. Y punto. Y me voy a ver el fútbol y ahora me voy a la tecnología y oye, a mí déjame de historias. Oye, se están matando en otro país, yo no quiero saber nada. Esto lo está. Claro, si la gente no es consciente de esta realidad que vivimos, bueno, pues seguirán viviendo dormidos y pasará lo que está pasando y cosas peores. La solución, despertar de la conciencia de la gran mayoría, Es de lo que se para está que tengamos hablando. conciencia de lo que realmente es correcto y no. Es de lo que se está hablando a día de hoy en este siglo XXI, ¿no? Despertar de la conciencia. No hay coach, no hay terapia, no hay ejercicio de coaching donde se hable de ese despertar de la conciencia, que somos libres como para tomar nuestras propias decisiones, que el poder está dentro de cada uno de nosotros, etcétera, que hay que encender la llama. Algunos la llaman, incluso le ponen el nombre de la llama violeta por aquello del conde de Saint Germain y compañía, ¿no? Por ponerle, por poner un atributos, pero quiere decir que lo que estamos hablando del despertar de uno mismo, ¿no? Es decir, hablando del self, ¿no? O sea, que ha llegado el momento de que el ser humano deja de ser tan religioso y se convierte más en un ser espiritual que para ser bueno no hace falta seguir ninguna religión. Para ser bueno Correcto. simplemente es tener conciencia de quién eres y de lo que es el mundo, sin Sí, más, ¿no? sí, 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 correcto. No pasa nada. Quiero decir que eh, puedes defender a cualquier doctrina porque no estás defendiendo a la doctrina, estás defendiendo a la persona que lleva aquella doctrina. O sea que para ser bueno, espiritualidad. Para ser bueno, mm, pues eso, ser participativo. Sí, no, sí, sí, ya lo decía el maestro Yeshua, ¿no? Jesús decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, o no le hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a Si ti. Si es muy el sencillo. mensaje, yo me quedo con el mensaje más que otra cosa. Es que el mensaje está en todas las religiones, José Sí, pero Luis. luego la interpretación que le dan cada religión o cada personaje de estas religiones que las controlan cambia mucho.
lo tergiversan todo, lo manipulan, que es lo que han estado haciendo desde hace ya 3.000 años. Entonces, claro, si el común, el mortal común, que no tiene forma de acceder a ese conocimiento, a esa información, a conocer de dónde surge todas esas cosas, porque claro, a mí me lo ha contado mi maestro o mi abuelo, no sé quién, perdona, pero yo no sé realmente de dónde ha sacado esa información. Entonces, claro, si nosotros nos contentamos con una información que no sabemos si es real, si no es real, pero que nos chirría porque vemos que no y no hacemos nada, pues no Mira, vamos a avanzar. mira, un ejemplo, yo venía hoy para Barcelona, y su santidad del Papa estaba en Barcelona, en Madrid, y estaba en las islas, fomentando pues la palabra de Dios, evangelizando, ¿no? Teniendo una proximidad con todo el mundo, pero sobre todo yo creo que ha venido en un momento despuntual. Ahora no tocaba que viniera, pero al gobierno le interesaba que su santidad el Papa viniera. Lo de la Sagrada Familia, la bendición de la Santa Cruz, ya ubicada y situada, yo creo que era una excusa del propio gobierno, tanto catalán como español, para que viniera su santidad el Papa. Porque claro, ¿qué pasa? Hay mucha gente que es socialista, ¿no? Que no sabe muy bien por qué son socialistas, si supieran de verdad dónde proviene la palabra y qué significa ser socialismo y lo que han hecho los socialistas en plena guerra civil española, bla, 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 como lo hicieron en la otra parte, ¿no? Pero bueno, de dónde proviene el tema y el término y demás, pues que son socialistas y que siguen la palabra de Dios, que son socialistas y que siguen una religión como la católica, ¿no? Bueno, pero que están ahí, que son votos, al fin y al cabo, son votos, ¿no? Entonces, son votos que además lo siguen, siguen a este señor que tenemos de presidente de gobierno, pues porque, mira, pues porque me cae bien, porque tiene argumentos así, porque sabe explicarle las cosas, porque sabe llegar a la gente, porque es simpático, porque es guapetón, es igual, tonterías que no llevan a uno a ser presidente por tonterías, pero ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que encima de las tonterías hay fraude, hay deshonestidad, hay un montón de cosas que está el gobierno que más bien están en los infiernos que no en el cielo, no llegan ni siquiera al purgatorio, pero que necesitan de esos socialistas cristianos, entre comillas, para sus votos, ¿sí? Entonces, que venga ahora el Papa a a bendecir esa cruz en estos momentos que es necesario por aquello de los 500.000 inmigrantes ilegales que vamos a cursar y no en otro momento, porque el Papa podría venir perfectamente de aquí, pues no sé, 6 meses o cuando estuviera acabada la Sagrada Familia definitivamente, ¿no? Pero ha venido ahora por algún momento, por motivo determinado. Digo todo esto porque entraba en Barcelona y yo pensaba que ya que llegó el Papa a bendecir la Santa Cruz, bueno, pues yo las llamo las grúas de Gaudí, porque todavía hoy hay una grúa puesta que dicen que está acabando de pulir lo que es la cruz, pero la grúa está ahí. O sea, se ha bendecido la Sagrada Familia con grúa incluida. Entonces, si todavía hay grúa y todavía no está acabada la Sagrada Familia, la visita de su santidad del Papa no podía haber esperado unos meses a esperar a un nuevo gobierno que no necesitara votos que ahora se necesitan. No sé. Sí, no, no, a ver, la política, en lo general, en todos los países, no solamente en el nuestro, es de las peores cosas que nos ha podido suceder a todos. Sobre todo la política mal llevada como se está llevando, ¿no? Una política mal llevada en el que el político que debería dedicarse a servir a su pueblo, lo que hace es todo lo contrario, es servirse. Servirse a él mismo. Y lo peor de todo esto es que no es que diga, bueno, este es malo, lo saco y pongo a este que tengo aquí. No, es que no hay alternativa, no hay nadie. Esto es penoso. Yo digo, pero madre mía, sacamos a este, aunque sea patadas, ¿vale? ¿Y a quién pones? No hay. Y está pasando en toda Europa. Es que esto es lo grave, ¿sabes, Pedro? Lo grave es que se están perdiendo valores, se están perdiendo muchas cosas. Tú has escrito un libro sobre valores muy bonito y hablabas de los valores y tal, y denunciabas cómo se pierden los valores actualmente, ¿no?
Hemos perdido los valores. La juventud está creciendo con unas ideas, a veces hasta absurdas, ¿no? Pero para ellos es su mundo, es su vida, es la Matrix, es donde están. Tú decías, la gente, uno es el fútbol, el otro los programas de televisión, el otro los videojuegos, el otro. Pero lo importante de la vida, ¿cuántas personas realmente se preocupan por ese despertar de su conciencia, por ser personas que entienden por qué están aquí o para qué estamos aquí, cuáles? Y claro, desgraciadamente cada vez parece que sean menos, porque vemos que cada vez hay más follones en todas partes y la gente no quiere saber nada. Pasa, ¿no? Y ahora tú dices la política. Muy bien, yo me lo planteo muchas veces. Me dicen, bueno, ahora hay que votar. Perdona, yo no voy a votar a nadie. Sí, porque si no saldrá en aquello, digo, si es que me da igual. Si es que son igual de malos. Si es que no te voy a decir que este es peor, es que son idénticamente igual, todos en mi opinión, ¿vale? Pero la expreso. Entonces digo, yo no voy a votar a ninguno. Y si no fuera nadie a votar, a ninguno, pues a lo mejor empezamos a cambiar las cosas. ¿Eh? Y con no votar a ninguno no estoy diciendo que venga un militar aquí y ahora instaure una dictadura. No. Digo que si no hay algo que no se hace bien, no hay que aceptarlo. A mí me decía, me dice un, me dijo un amigo mío hace muchos años, ¿no? Hablando de esto, de a quién vas a votar y tal. Y dice, es que este te va a dar una patada ahí en los bemoles, como los botes, no sé cuánto. Digo, ¿y el otro dónde me la va a dar? ¿O qué piensas? ¿Que el otro no me va a dar la patada también? Claro, uno te la dará en un sitio y otro en otro, pero los dos te van a dar una patada. Y como yo no quiero que nadie me dé ninguna patada, paso de toda esta gentuza. Y esto es lo que sucede. Sin Entonces, embargo, se José ponen Luis, alternativas. hay gente que sigue votando a pesar de todo, a pesar de de los escándalos que están saliendo. Y Claro, yo lo que no entiendo es la poca vergüenza. Esto le pasa a un ministro japonés, siempre lo comento en este programa, a un ministro japonés o a un país que tenga un poco de ese despertar de lo que son, de lo que es la honestidad, ¿no? sí. Y se hace el harakiri. Aquí no, aquí no pasa nada. Si la mujer, si el hermano, Porque si el ya primo, si el otro, si vale el una cosa público se 3 euros y la acostumbra. cobran por 30. Sí, Pedro, el público se ha acostumbrado a ver esto que no pasa nada, a que se roba, se engaña, se manipula, se incumplen las promesas y que no pasa nada. Y entonces, y fíjate, la gente se ha acostumbrado. Y entonces, además, los políticos se han dedicado a enfrentarnos, a crear bandos. ¿Eh? Y la izquierda contra la derecha o la derecha contra la izquierda. Y lo de la izquierda no tragan a lo de la derecha y lo de la derecha no tragan a la izquierda. Yo, que tengo ya unos cuantos años, creo que hasta soy mayor que tú, nunca había visto la polarización y el enfrentamiento político que hay hoy día. Y yo corrí delante de los grises cuando vivía un Franco. ¿Eh? No he visto la polarización que hay hoy día, cómo se crea el odio. Se inculca prácticamente el Se odio, inculca, sí, 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 sí. ¿entiendes? ¿Eh? O sea, y dices, esto no tiene arreglo, no tiene arreglo no puede, es que no se va a poder arreglar así como así. Esto necesita pf, ¿cómo te diría? Una educación a un nivel que aún no hay en las escuelas, ¿eh? Porque ya habría que cambiar hasta el sistema que se utiliza en las escuelas, porque hasta en las escuelas, de alguna forma, indirectamente se crea el odio. En otra entrevista que hacíamos el día de hoy, hablaba yo con una persona que se dedica a formar a policías, a guardias civiles, pero bueno, pues a policías de todo el mundo. Y participa en todas las guerras de todo el mundo, porque tiene una empresa de armamento, tiene una empresa que se dedica pues a dar formación, ¿no? Y me decía que es que esto no tiene arreglo, que esto cada día va a ir a peor y que nos preparemos, porque lo que está ocurriendo con la inmigración, lo que está ocurriendo con con esta religión que hoy nos están queriendo someter a su religión, ¿no? Los crucifijos de las escuelas fuera, que los niños que se quedan a comer, que coman su comida y no la que está mandada por la ciudadanía, a imponer unas ciertas reglas. No sé, a mí me enseñaron que allí donde fueres, y haz lo que vieres, ¿no? Y Eso es de siempre, compórtate. sí, Y si eso es de entro siempre. en tu casa, no puedo poner los pies encima de la mesa, si estoy acostumbrado a ponerlos en la mía por respeto, ¿no? Y me decía que la policía ha perdido el respeto que a nosotros, cuando éramos jóvenes,
le teníamos a la policía, a los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Quién le decía a un policía, dame tu número de placa? Que Ujú. entonces te pega un guantazo que te, o un guardia civil diciéndole, o como ahora lo estamos viendo, ¿no? Que se le tiran encima de los coches, se le suben encima de los coches de patrulla, Claro, les porque, pegan a los policías y eh, y no pueden hacer nada con ellos, porque como claro, se rebelen, claro, ¿sabes qué pasa? Que eso está mal, pero es que lo que hacían antes también estaba mal. Claro, hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? En un extremo que te cogían y te daban dos hostias, perdón, así en la cara, ¿eh? Y luego te preguntaban que de dónde vienes o a dónde vas, pero primero te las daban, ¿eh? Y luego si no, si les parecía bien, te dejaban. Entonces, pasamos de un extremo al otro. No puede ser, antes no puede hablabas del ser. miedo, José Luis, antes hablabas del miedo. Claro, El miedo no porque, nos lleva a ningún sitio, pero antes al menos había respeto. El que no había bueno, hecho nada malo, el que no hacía nada malo, yo te diría que estaba tranquilo. más miedo que respeto, Pedro. Habría Sí, más miedo que respeto aún. pero Aún más, más miedo que el que respeto. no hacía nada malo podía andar tranquilo por la calle. Sí, bueno, sí, sí. A no ser En que teoría sí. se cruzara un día En teoría algo sí, malo. pero también conocemos de abusos policiales que se hacían entonces, muchos están Que constatados y en sí, la prensa y la tal. Y entonces, típica claro, checa que había en Barcelona, en el puerto, y claro, sí, entonces eso la era gente así, sí. también se acuerda de todas esas cosas. Entonces no hay que olvidar, se han hecho cosas malas ¿Y qué en hacemos, ambos, José Luis? Entonces, en ¿qué todas hacemos? partes. ¿Y qué ¿Eh? hacemos, José Luis? ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo lo que propongo, que es lo que digo aquí, es el despertar de la conciencia realmente. Vamos a El leer tu libro, va. plantearse, el plantearse si quieres seguir viviendo en una mentira o dices, no, me paro, me voy a enfrentar, seré consecuente con mis acciones, con lo que tengo que hacer. Y bueno, pues eso seguramente no te va a dejar vivir más cómodo, pero sabes que no formarás parte de los que están mintiendo y manipulando. Enséñame la portada del libro, venga, va, enséñame, le diré de nuevo el título. Aquí lo tienes, Muy la bien. apostasía de Lucifer. La apostasía de Lucifer, de José Luis Jiménez, que lo podemos pedir por Amazon y lo tenemos en 3 días en casa. Sí, en Amazon lo tienen y si lo quieren dedicado por mí, pues me lo piden a mi página web, jljiménez.es. Allí verán el libro en las portadas y pinchando en la portada les sale tanto para solicitarlo a Amazon o solicitarlo al autor si lo quieren dedicado. Hoy, en otra época, tanto a ti como a un servidor nos hubieran puesto en la hoguera y seguramente que a más de uno les habrá dicho, hoy, qué forma de pensar que tienen estos dos, ¿no? Sí, bueno, pero O vaya usted es a lo que... saber el por qué, pero mira, eh, yo soy católico, apostólico y romano y me confieso como tal, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es el credo en sí y no mm, las formas, ¿no? Las formas, yo huyo de las formas, es más, ahora ya no se hacen las iglesias que se hacían en el medievo, ahora se hacen 4 ladrillos y ya tenemos una iglesia, ¿no? Mi madre, por ejemplo, ha ayudado a construir 2 iglesias, 2 parroquias, donde la gente va, pues, pues eso, a iglesia, ¿no? A la misa y compañía. Y yo he estado de misionero durante muchos años, pues yendo para arriba y para abajo, ayudando al clero que lucha, al clero que está en la primera línea de trinchera, ¿no? Al que está pues eso, bien puestecito, bien gobernadito, eh, con sus buenos mofletes, ¿no? Cuidando la palabra de Dios desde una poltrona que ni Jesús de Nazaret la hubiera querido, ¿no? Claro, pero esas son Entonces, las personas que sienten la vocación de ayudar al prójimo. bueno, Estos son los que realmente yo siempre lo he dicho, digo, si la Iglesia Católica, que es la que más conozco también, sigue existiendo, es porque están estos misioneros, estas monjitas, toda esta gente que están ayudando, ¿no? Con su vida, con todo lo que tienen, porque creen realmente en ese mensaje de Jesús, en que quieren ayudar al prójimo, ¿no? Estos son los verdaderos héroes, los que realmente están sosteniendo la iglesia, porque ¿cuántos obispos vemos cada día haciendo algún... No, no, los vemos ahora que se han juntado todos con el vestido este púrpura, el rojo, todos allí, ¿sabes? Con los móviles y haciendo, y dices, ostras, ¿no? Y piensas, ¿y dónde estaban cuando hacían falta? Entonces, claro, José Luis, eh, no sé, hay dos iglesias, la iglesia del púlpito, que me parece muy bien, ¿no? Y la iglesia del misionero, el que está ahí, como tantos y tantos misioneros voluntarios como un servidor,
pues que han estado por ahí, que siguen estando por ahí, que incluso en algunos casos pues se han enfrentado a conflictos muy peligrosos, ¿no? Que no ha sido mi caso. José Luis, voy a leer tu libro, me lo voy a acabar, que no me lo he acabado, porque tengo muchas cosas que aprender de ti y de tu libro, con lo cual me siento muy orgulloso de tenerte en el programa, de que seas como eres. Eres una persona cabal a la que da gusto tratar y tener en su agenda. Felicidades y muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y ya sabes que yo me siento honrado de que precisamente me invites a tu programa y cuentes conmigo siempre, porque también yo me siento muy cómodo, muy libre. Ya sabes que yo no me callo debajo del agua. Y bueno, yo prefiero ser así como soy, y con, bueno, pues con las circunstancias que sea. Y de hecho es lo que yo intento reflejar en mis libros siempre, ¿no? Es denunciar lo que considero que se tiene que denunciar para que la gente que no lo sepa, pues que pueda tomar conciencia, ¿no? Porque cuando uno no tiene acceso al conocimiento, pues bueno, no se le puede echar toda la culpa, porque no tiene acceso. Pero hoy día que tenemos acceso, que es muy fácil informarse y tener conocimiento de todo, pues hombre, si tú eres ignorante es porque quieres ser ignorante, entonces la culpa es tuya, ¿no? En fin, es mi forma de pensar y de verlo. Porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque eres tibio de corazón, como diría Jesús de Nazaret, ¿no? Sí, sí, Bueno, nosotros estamos en una línea muy clara, está claro. Ni vamos en bueno, contra ni a favor, sino estamos en ese término y decir, me quedo con lo que de verdad vale la pena, que es el amor en mayúsculas, ¿no? sí, Y sin más. Tengas el así. credo que tengas. Así. Solís, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias. Cuídate mucho, amigo. Un fuerte abrazo.